Bueno, 8:46 minutos, momento de empezar nuestra tertulia de lujo de hoy con doña María Jamardo. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis. Don Juan Carlos Tellez, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, encantado. Son los dos tertulianos más fotogénicos de este programa. Qué sí. suerte. Sí, Censurados sí. en deportes, todo hay que decir. ¿Qué morro tiene? O sea, he salido del estudio a decirle, es verdad. entra a la tertulia, y ella ha dicho, no sin una cláusula de rescisión conveniente. Clausulazo. Aquí el fútbol se paga, hay que pagarlo. Bueno, en estos momentos, pues la sensación de que ya está todo, no sé cómo decir, en verdad, o descomponiéndose, manga por hombro, cada vez es mayor, es una cosa espectacular. Esta semana hemos tenido en El Confidencial y en The Objective, y hoy también en El Español, la información sobre los audios donde aparece la mano derecha de Cerdán, pues negociando por todo el morro con un delincuente que está huido, parece, al extranjero, el que, bueno, conseguirle un trato de favor, conseguir movilizar a la fiscalía para que le apoye a cambio de información para destruir a los mandos de la UCO que están investigando al Partido Socialista. Bueno, esto ya es la mafia directa, ¿no? Yo contaba la semana pasada, y no pasó inadvertido además, porque me consta que es así, que el fiscal general del Estado había encargado a varios fiscales de confianza que preparasen un informe sobre errores de la UCO en procedimientos judiciales. Y con esto lo que estaba buscando el fiscal general del Estado no solo era un argumento para su defensa, que él, como sabemos, está imputado por un presunto delito de revelación de secretos, sino también una forma de documentar a la carta esa mala praxis, esos errores de una unidad central operativa que efectivamente está en este momento fiscalizando la corrupción que salpica al gobierno de España. Lo grave de toda esta situación no es que la Guardia Civil esté amenazada, porque eso lo llevamos viviendo un montón de tiempo, retirándose de competencias. Primero era tráfico, después desdibujando su posición Barbate y desarticulando unidades que luchaban o Consur, sí. Exacto, contra el crimen de los narcotraficantes, el crimen organizado, de manera muy eficaz, por cierto, y que fue absolutamente desmantelada por el ministro de Interior, el señor Grande Marlaska. Es decir, consintiendo o permitiendo o transigiendo con esos onguietorri, con esos apalear a los guardias civiles en el País Vasco, todo era relativizar. Ahora se trata de desacreditar todos esos informes que han ido presentando en cada uno de los asuntos judiciales que cercan al entorno más directo de Pedro Sánchez, no a un concejal de un pueblo socialista que se ha visto complicado por su gestión municipal. No estamos hablando de una cosa puntual, estamos hablando de una mancha de aceite que cada vez está más extendida. Sabemos que la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada, que el hermano ya ha sido procesado, por cierto, y aforado colateralmente, gracias a la maniobra que ha autorizado el Partido Socialista al expresidente de la Diputación de Badajoz y a su fiscal general del Estado, por no hablar del caso PSOE, que salpica a Ábalos, a Koldo y probablemente y presuntamente en algunos días seguro a Santos Cerdán. Entonces, a mí no me sorprende que alguien que es capaz de revelar supuestamente datos confidenciales de un ciudadano particular y anónimo, como es el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para ganar un relato en una operación de Estado diseñada contra una rival política, sea capaz de desacreditar a una unidad de élite, descabezar a quien está haciendo su trabajo, porque además son
prácticas que ya hemos visto en otras ocasiones. Recordemos el caso del señor Sánchez Corbí y como cuando se negó a facilitar información sobre temas de pandemia que se estaban investigando, sobre cuestiones que afectaban también a presuntas irregularidades, fue purgado y luego restituido por el Tribunal Supremo, pero purgado inicialmente por este gobierno que lo único que quiere es mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. A ver, yo cuando hablo aquí muchas veces de la organización criminal más peligrosa de Europa, no lo digo por sobreactuar. El PSOE. El PSOE tiene una historia, un largo historial criminal, por cierto. Hoy recordaba Gallardo, ex de Vox, que está esperando la denuncia por decir que tenía 145 años de historia criminal del PSOE y que todavía no lo ha llegado. No lo pueden denunciar. No lo pueden denunciar porque tiene un historial criminal que asusta a la camorra sin ninguna duda. Si nos ponemos a comparar, asusta porque ha tenido mucho más poder orgánico que incluso la mafia en Sicilia. En cuanto a los audios o los últimos audios que estamos conociendo, pues nos sorprenden dentro de ese historial criminal, dentro de esa estructura de poder que el Partido Socialista lleva creando durante décadas. O sea, cuando no ha estado en el poder no creamos que ha desaparecido todo. El Partido Socialista, desde Felipe González, por mucho que ahora se hable del PSOE bueno, de Felipe, se acerca, mira qué bien, sonríe Aznar, se hacen ojitos, tal. El Partido Socialista es lo que es. Y estas fontaneras, esos fontaneros, estos puestecitos en Agas, en Red Eléctrica, en 25.000 instituciones públicas, semipúblicas, privadas, semiprivadas, es parte de esa estructura criminal que es el Partido Socialista. Recordaba María lo que ha estado haciendo Grande Marlaska en Algeciras, en La Línea, ese desmantelamiento de los cuerpos de seguridad para que el narco... Campea sus anchas. Quiero decir, es que la gente pasea por el Guadalquivir y ve a los narcos. Es que no es una cosa que digamos, para que el oyente se haga una idea, no es la noche, la lancha súper rápida, la Guardia Civil esperando pero no obtiene suficiente... No. Es a plena luz del día, por el Guadalquivir, la gente ve al narco ya llegando hasta Sevilla, no es una cosa de la línea de Algeciras y tal. Porque en el Manzanares la gente va a ver a los patos. Claro. Y allí a los narcos, los patos no, que murió uno por los petardos de la mascleta, acordado la que se lió. Pero bueno, eso es un poquito lo que estamos convirtiendo en España. A ver, es un gobierno que su carta de presentación, en vez de recibir a los embajadores de forma protocolaria para sus credenciales, como hace el rey de España, ellos recibieron a Delcy Rodríguez, a la cara más visible, una de las caras más visibles de un régimen del narcotráfico como es el régimen venezolano, que por cierto, siempre hablamos de las urnas en España incorruptibles. Fijaos ahora las legislativas de Venezuela, cómo ha vuelto a arrasar Maduro después de esa... Ha hecho el ridículo, porque han votado 3 y... Claro, por eso te digo, pero cómo se van legitimando estos regímenes que decimos siempre, yo en la comparación con Venezuela, que siempre decimos que aquí es imposible. Bueno, veamos qué va pasando en el futuro. Porque ya te digo, ¿no? De esta organización te puedes esperar lo peor. O sea, la chica esta que ha salido, Leire se llama, es una más de ese mundo oscuro de las cloacas que tiene el Partido Socialista, pero que es histórico. O sea, que el Partido Socialista ha pegado balazos y ha enterrado en cal viva a gente. Que no es que estemos hablando de, no, es que ha colocado a una prostituta y le ha pagado un ático, no sé qué, jajaja, mira qué graciosos son, como les gusta la vida alegre. No. Es gente que te puede pegar 2 tiros y enterrarte en cal viva, como ha quedado acreditado, demostrado, juzgado y sentenciado. Y bueno, y veremos qué pasa de aquí al futuro. Vemos movimientos, ¿no? En el partido, en el gobierno. Yo no sé si... A ver, también tenemos la tentación dentro de nuestra racionalidad de juzgar a este hombre, a Pedro Sánchez, como alguien con lógica. Yo creo que es una persona que ha perdido la cabeza por completo. Y miedo me da por dónde puede salir. Yo no descarto ver, pues eso, un periodista que se caiga por las escaleras, o un... Menos se me ponga usted tétrico. O un juez. Que sí, pero sí hemos visto conversaciones de Villarejo me parece que hablaba de Florentino Pérez, ¿no? En su momento de, ¿y qué hago? ¿Le meto una gripe y que se muera? Pues si quieres le metemos una gripe y que se muera. ¿Os acordáis de esos audios famosos? Estamos hablando de crimen. Y si es que ya sé cuando hablo yo que me va a decir, no se ponga usted tan tétrico, tal, y todo el mundo me lo dice, pero yo no me fío un pelo
de esta gente, del Partido Socialista, en un momento de huida hacia adelante, porque como sea hacia adelante de verdad estamos perdidos. Vemos en la prensa yo creo, no, el PSOE ya empieza, se nota molesto por el PSOE está cómodo, el PSOE está en el poder, el PSOE está comodísimo. Cómodo no, están dando palos de ciego, cada vez más desnortados. El espectáculo en Extremadura para el aforamiento de Gallardo ha sido dantesco. Sí, pero ahí está aforado. No, pero vamos, que hasta juristas de izquierda... Si no. Que vamos a ver si no se lo tumban, ¿no? Yo creo que no está aforado. Yo tampoco, pero quiero decir, por eso digo aparte, que hay discusión. aunque estuviera aforado, seguiría siendo fraude de ley, pero yo es que creo que no está ni aforado. Obviando el fraude de ley, la maniobra, el enjuague, que dimitan 5, que a una la nombren después subdelegada del gobierno, eso ya es, no sé, el descrédito más absoluto y el ser más rastrero para además contradecir lo que has dicho, y todo porque estamos poniendo el foco en el presidente de la Diputación de Badajoz para salvar al hermano de Sánchez. Sí. O sea, el objetivo último es que el hermano de Sánchez sea enjuiciado no por una juez como Viedma, como la instructora de la causa, es decir, un juez común, un juez predeterminado por la ley, que es a lo que tenemos derecho todos los ciudadanos de a pie, no, para que sea juzgado por un tribunal con más garantías, que tenga otro tipo de enfoque y que pueda incluso pues ser más o menos controlado en función de quiénes sean los integrantes. Es decir, al final este señor, el presidente de la Diputación de Badajoz, es una cabeza de turco que obviamente se va a beneficiar de ese aforamiento, pero que tiene un objetivo o que tiene una causa finalista, que es que David Sánchez no sea juzgado como un ciudadano de a pie. A mí el otro día se me ocurría una duda, de repente me asaltó y digo, vamos a ver, estamos hablando del hermano de Sánchez, que le han colocado en un sitio para cobrar un dinero por no hacer absolutamente nada, etcétera, etcétera, y nos escandaliza que se premie al hermano del presidente de gobierno, pero me surgió la duda, ¿era un premio al hermano del presidente de gobierno o era un pago al presidente de gobierno utilizando al hermano para, digamos, eludir los controles? ¿Tenemos algún dato que nos permita descartar esa hipótesis? Ni confirmar ni descartar. Es algo que puede ser, que podría haber sido efectivamente porque, un favor ejemplo, debido. si yo quiero a usted pagarle un dinero, digamos, no demasiado legal, pues si se lo pago directamente se puede rastrear muy fácil, pero yo qué sé, se lo pago a la hermana o el hermano de usted, y eso ya es como... Sí, es una contraprestación, ¿no?, a cambio de un favor debido. También se puede hacer con esa modalidad, pero insisto, vamos a tener debate, vamos a tener discusión jurídica, porque, pues eso, efectivamente hay muchas dudas sobre si ha adquirido plenamente la condición de aforado, y por lo tanto también mucho humo para entretener y para retrasar lo que es el inicio de un juicio al que está abocado. Hacemos una pausa publicitaria breve y nos vamos a tratar de repasar las distintas causas de corrupción donde en estos momentos está Sánchez y que se están poniendo, pues, en fin, todas ellas muy interesantes. Bueno, les he dicho antes de irnos a la pausa publicitaria que vamos a hacer un repaso a los distintos casos de la corrupción de Sánchez, y entonces fuera del micrófono me decía doña María Jamardo, pero ¿hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 6 de la tarde? Porque si tenemos que repasarlos todos puede ser tremendo. Tenemos por el momento lo del hermano, que ha terminado derivando en un folletín donde el líder del PSOE extremeño ha hecho el más atroz de los ridículos y ha quedado como el jeta más jeta de los jetas, y al final puede que para nada. Vamos a ver cómo termina lo del aforamiento. En el tema de García Ortiz, el fiscal general del Estado, parece que las cosas se aproximan a su final y que podríamos estar ante un auto de apertura de juicio oral bastante próximo, ¿no? ¿Cómo está ese tema, doña Bueno, esta María? semana, hoy declara el abogado fiscalista que representaba al novio de Isabel Díaz Ayuso, que como sabemos es el querellante, quien presenta la primera querella contra la Fiscalía por esa filtración de datos confidenciales. Porque son sus correos los que se filtran. Los de su abogado, pero sí, efectivamente, tratando sobre asuntos suyos que son secretos, que están protegidos por el deber de confidencialidad entre las partes.
Y declara este abogado fiscalista, Carlos Neira, para pues contar cómo sucedieron las cosas y a dónde envió ese correo de 2 de febrero de 2024 que ha desatado la polémica en la Fiscalía y que movilizó toda la maquinaria de la carrera fiscal para bueno, pues ganar un relato político a medios de comunicación, que es una cosa inédita en democracia y que creo que no está en ningún momento entre las funciones del fiscal general del Estado, en el estatuto orgánico, pero bueno, así están las cosas y así se las estamos contando. Y a continuación queda la última testifical de los 5 periodistas, que la semana pasada se descolgaban con un acta notarial en la que salían en descargo de Álvaro García Ortiz, contando que ellos tenían esa información antes de que se filtrase en la nota o de que se pidiese por parte del fiscal general del Estado, cosa que es bastante irrelevante porque yo mañana puedo ir a un notario, decir que a mí me pasó esa información Álvaro García Ortiz, que el notario levante un acta y me pregunto si entonces la abogacía del Estado que defiende al fiscal general aceptaría eso como prueba de cargo en lugar de descargo. Es decir, que yo asista a un notario me permite dar fe pública de que estoy dando un testimonio, lo que no significa es que ese testimonio sea cierto ni falso, pero es que el notario no puede acreditarlo, puede acreditar que eso es lo que tú relatas y tú levantar acta de que quieres hacer esa manifestación, esa declaración, pero nada más, con lo cual entiendo que se ratificarán ante el juez Hurtado y que a continuación, después de esa última diligencia, que es la última que está aceptada, pues efectivamente se hará el auto de transformación para cerrar la instrucción y pasar al procedimiento ya, digamos, de banquillo. O sea, otro pa'lante. Hoy don Juan Carlos trae el periódico El Español una noticia interesantísima, al hilo de los audios que estamos conociendo de cómo la fontanera del PSOE pues negociaba con un presunto delincuente para darme información comprometedora para los mandos de la UCO y yo te prometo pues que la Fiscalía te ayudará, patatín patatán. Bueno, pues hoy el periódico Español cuenta que esa misma fontanera se reunió en febrero con Koldo y con Ábalos para acordar con ellos cómo ir contra la UCO, lo cual viene a ratificar algo que muchos llevamos diciendo mucho tiempo, que jamás ha habido distanciamiento entre Ábalos y el PSOE. Vamos, que Ábalos y el PSOE están en lo mismo, es todo la misma trama, dirigida por Pedro Sánchez y que por tanto, pues bueno, van a tratar de defenderse unos a otros como gato panza arriba. Claro, aprovechamos cualquier intervención de Ábalos, los periodistas ya sabes cómo somos, de, no, pues ahora sí que va a tirar de la manta, ahora sí que... Ábalos es carne del PSOE, es decir, Ábalos es PSOE puro, ese viaje de Ábalos, Koldo y Sánchez por tierras españolas en coche no lo van a olvidar. Eso es como tus amigos de la infancia, sois uña y carne, jamás irías contra ellos. Ábalos no va a ir contra Sánchez, Ábalos y Sánchez van guiándose uno al otro los pasos que tienen que ir dando, pero volviendo a la noticia del Español, a los audios, qué miedo, vuelvo al miedo que da todo esto, ¿no? Cómo se saben que es suyo, si es que lo dijo Sánchez, ¿no? De quién depende la Fiscalía. Y volviendo también a lo que hablaba María del asunto del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cómo ahora también entran los periodistas en ese juego, periodistas al rescate del fiscal general del Estado. Ya pronto escucharemos a Sánchez decir, bueno, ¿y de quién depende la prensa? Porque es así. Bueno, es así. No, hombre, por supuesto, no que digamos, aquí sí que puedo tirar la primera piedra y no me voy a hacer daño. Pero vamos, es verdad que es muy triste. Yo tengo ya no digo ni enfado, ni es una gran tristeza ver en lo que se ha convertido el periodismo español y hablar de un 90%, María, porque es muy lamentable ver en lo que se han convertido los periodistas españoles. Compañeros muchos míos de años de trabajo, compañeros de facultad algunos. Yo veo lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, las maniobras de esta última de los 5 periodistas con el tema de la Fiscalía, y yo sé, y me cuentan también, cómo llevan mucho tiempo
muchos medios de comunicación, intentando buscar cosas también contra la UCO. Es que es todo un... Yo cuando salió, no me acuerdo muy bien, no me quiero equivocar con las cifras, que la UCO se equivocó en una cifra, que en vez de 250... No, calculó una moneda que no tenía nada que ver y entonces puso una serie de millones... Lo de Sudamérica, lo de... que eran dólares y resulta que era una moneda... Eso es una moneda local que valía menos... Pero ahí hubo orden en muchas redacciones de que ese fuera el tema de la semana. Vamos a dar a la UCO, y todo viene de lo mismo, todo viene de esa connivencia, de esa parasitación del PSOE, en este caso, que es el que está en el gobierno. Esto ya pasando 40 años, esto no es solamente cosa del PSOE, las cosas como son, de fiscalía, de prensa y de todo lo que pilla a su alcance. Lo que pasa es que ahora ya es muy sangrante. Y es muy doloroso ver cómo los compañeros van a entrar en ese juego. Y bueno, lo del paripé del acta notarial me parece... Yo es que no doy crédito. Es que además es comprometer tu prestigio y tu credibilidad personal, claro, por una causa que no entiendo cuál es. Ya es eso. O sea, estás viendo que hay una serie de actores políticos que son capaces de cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos. Nadie está a salvo, ni siquiera los periodistas afines están a salvo. Quiero decir, en el momento en que no sean útiles a su causa, sean incómodos o prescindibles, obviamente pasarán a otro estadio. Entonces no sé cuál es el rédito, al menos en conciencia, como ética profesional y como moral personal, de comprometerte hasta ese punto cuando siempre hemos defendido que los periodistas y el periodismo está para fiscalizar al poder, no para sostenerlo. Pero bueno, con independencia de ello, cada uno, oye, que haga de su capa un sayo y cada palo que aguante su vela, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende mucho es cómo hemos relativizado ese doble rasero del Partido Socialista y cómo están ganando el relato ahora mismo, marcando los tiempos de los temas. Entonces, cuando esta semana yo lo veía en perspectiva, en ojo de halcón, que se dice en tenis, y veía el interés, la insidia, las portadas que se dedican al tema de los altos cargos de la Comunidad de Madrid investigados por las residencias, digo, uy, malo, sale Santos Cerdán esta semana. Claro, ¿usted cree que va para adelante esta semana Santos No sé Cerdán? si irá para adelante así tan contundente, pero que sí, que estamos esperando un informe de la UCO, nunca mejor dicho, que se sabe que va a llegar y que justo ahora se filtren estas cosas y que además se esté intensificando la campaña contra las residencias y los protocolos de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. El PSOE es experto en tratar de cambiar de tema, pero tampoco, yo creo que tampoco le está funcionando. No le funciona que le funcione nada es otra cosa, pero que ellos sigan con su máquina de ¿Quién cree usted fango? que está filtrando esto de las conversaciones de Leire Díaz? Pues yo entiendo... El empresario delincuente... Entiendo, intuyo que tiene que ser alguna de las partes. Evidentemente que ha sido traicionada o que se ha sentido utilizada. Siempre al final son, digamos, los decepcionados, ¿no? Ábalos contaba o facilitaba esas conversaciones de WhatsApp cuyos pantallazos hemos estado viendo en las últimas semanas. Yo creo que son falsos todos ellos. Yo no sé si son falsos o no, pero desde luego se intentó salpicar a la UCO con ellos. Ya de primeras. No, es que esto se ha filtrado de la UCO. Oiga, discúlpenme, pero la UCO, que yo sepa, ha accedido a un material que es anterior a 2021 y aquí hay mensajes entre 2021 y 2023. Luego la UCO no ha podido ser. La primera incógnita despejada. Entonces ya Ábalos sale diciendo que bueno, que se ha sentido muy maltratado, que bueno, que sí que él tiene el consentimiento, o que prestó el consentimiento como parte que interviene en esas conversaciones a dos, para que los medios de comunicación que accedieron a ellas pues las publicasen y demás. Es decir, es evidente que aquí hay una marejada de fondo de gente que está muy descontenta o que no se quiere comer el marrón sola. Y efectivamente están saliendo estas cosas porque son conscientes, y yo creo, muchos de ellos, de que estamos en un final de etapa, en un cierre de ciclo, que efectivamente, no tardando mucho, habrá que enfrentarse a las urnas de nuevo, anticipadamente o no anticipadamente, pero es que ya no hay mucho más recorrido, y que, por lo tanto, aquí hay un sálvese quien pueda de gente que quiere quedar, digamos, bien posicionada o que le deban algún favor de cara a la etapa siguiente, que siempre son
pues gente muy hábil que se mueve en esos lares, ¿no? En todos los cambios de régimen siempre hay gente que se recoloca en el nuevo régimen en socorro del vencedor, libre de polvo y paja, ¿no? Pues yo creo que pueden venir por ahí las cosas. Sí, a ver, los criminales se mueven entre ratas, y las ratas son las primeras que abandonan el barco, evidentemente. Igual es muy plausible que sea gente, pues eso, no, ya no ni decepcionada, ¿no? Sino lo que María dice, que al final estén viendo que aquí hay un punto de inflexión, va a haberlo, para un lado o para otro, con elecciones o sin ellas, pero espero que el régimen en sí, el sanchismo, está haciendo aguas por la propia basura que tiene a su alrededor, y que tengan ese interés, incluso con connivencia de otros partidos, de decir, bueno, te voy a ayudar aquí, luego tú échame una mano a mí con lo mío, porque al final es como se mueven, es como viven, o sea, no es nada sorprendente. El PSOE está lleno de cargos de franquismo. Al final todo el mundo sabe moverse cuando corresponde para no perder su estatus y para no perder su nivel de vida, que al final es lo que les interesa a ellos. Dentro del repaso que estamos haciendo nos falta la señora D. Ahí podemos esperar también pronta resolución del caso, porque el juez Peinado ha llamado a declarar a unos que han aparecido de repente diciendo que habían hecho unos trabajos para Begoña Gómez, que estaban en la nube o no sé qué, y de los que no tenía datos la Complutense. Con todas estas cosas uno al final se pregunta, ¿es una información real? ¿Es un intento de intoxicar al juez? Pero el caso es que ha llamado a declarar a estos que han salido diciendo que tenían esos contratos, con lo cual se alarga un poquito más la instrucción de la causa, ¿no? A mí que se alargue la instrucción de la causa no me parece mal, ¿eh? Sé que es verdad que a veces se hace demasiado largo para el público más que un día sin pan. General, porque parece como que los temas son eternos y nunca se acaban. Pero la labor precisamente de los jueces de instrucción es investigar todas y cada una de las pistas, de los rastros, de las líneas que puedan surgir o que puedan abundar en lo que ya ha surgido y, digamos, apuntalarlo, ¿no? Y efectivamente la Complutense hace 2 semanas presentaba un escrito al juez Peinado, en el que le comunicaba que 2 empresarios habían preguntado qué hacer con ese proyecto que iniciaron de la mano de esa cátedra de transformación digital de Begoña Gómez en la universidad, y que claro que les estaba costando un dinero mensual y que con todo el tema se había paralizado y que no sabían qué hacer, cómo gestionarlo para cancelarla, mantenerla o hacer lo que procediese de manera legal y regular, no cometiendo ninguna irregularidad, y por eso quiere escucharlos el juez Peinado. Claro, lo que pasa es que ahí, usted lo ha dicho, la misión del juez instructor es investigar todas las pistas, con lo cual una manera de retardar una causa o marear al juez instructor es ponerle sobre la mesa cosas falsas y obligarle a investigar cosas estúpidas con el fin de que se enmarañe toda la causa y no llegue a ningún si enmarañar, lado, ¿no? Van a estar enmarañando constantemente, o sea, quiero decir, con independencia de si es real o menos real, o si es más cierto o menos cierto, o si es oportunista o no. Tampoco creo que la estrategia procesal que más conviene a Begoña Gómez en un caso en el que no había caso, porque recordemos los titulares, no hay caso. Esto no hay caso, pues oye, está investigada por 4 presuntos delitos, que es cierto, pueden quedar en nada, como en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso en sus asuntos tributarios, o como en el caso del fiscal general del Estado, pero la obligación de los jueces de instrucción es investigarlo. Entonces había algunos que no eran caso desde el principio y otros que, bueno, depende, puede ser las residencias, a ver si las reabrimos, ¿no? Y después de 20.000 archivos seguimos insistiendo en la vía de a ver si hay no caso. Lo creamos, sí. En esto no hay caso, pero aquí vamos a ver cómo lo incentivamos o cómo lo fomentamos. Entonces, creo que la estrategia procesal para ella, lo mejor sería que se archivase cuanto antes, es decir, que el juez Peinado dijese, pues mire, yo no puedo seguir por esta línea, o sí puedo seguir por estas 2, pero por estas no. Y en mi opinión, que es una opinión absolutamente personal y que no tiene ninguna base jurídica más allá de mi experiencia cubriendo tribunales, es que hay una parte de esa instrucción que versa sobre la apropiación indebida del software, que quizás es la que más visos de complicar a la señora Gómez tenga, porque el resto, corrupción en los negocios, es muy complicado de acreditar. No digo que no se haya cometido, sí, pero que se vea. Pero es muy complicado acreditarla
el tráfico de influencias también, bueno, y quizás lo de la asesora de Moncloa. Esa alto cargo que fue fichada para ayudarla en asuntos protocolarios y que resulta que estaba haciendo labores que no tenían que ver con aquellas a las que estaba destinada por ese pago de dinero público. Bueno, hemos hecho un repaso de las causas que hay abiertas, pero a mí también me preocupan las que están cerradas. Es decir, hay querellas presentadas en el Supremo para que se investigue la responsabilidad penal del gobierno en el tema de la Dana. Y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses, y no se hace nada con eso. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Usted que conoce el tema, el mundo judicial? Pues mire, yo lo he preguntado en algunos casos no relativos a esto, sino más en pandemia, durante el tema del COVID, que también hubo querellas contra el Ejecutivo, algunos ministerios y el Gobierno en pleno, en algunas de ellas, quiero recordar. Y es cierto una cosa, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no es un tribunal de instancia de instrucción. Es decir, no está llamado a investigar como tal, sino a resolver recursos o a entrar en causas en las que se viene una instrucción previa. Y pongo el ejemplo del Fiscal General del Estado. En el caso del Fiscal General del Estado no llegó al Supremo directamente. Se presentó una querella ante un tribunal de instancia. En el momento en que se vio que el presunto autor podía ser el Fiscal General del Estado como aforado, se llevó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y a continuación, una vez que se acredita que efectivamente él podría ser el responsable principal, ¿no?, o el precursor de esas órdenes, se eleva al Supremo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hace unas pesquisas previas. Ese es el canal habitual y lo más evidente, salvo que, oiga, encontremos a Pedro Sánchez un día en la calle disparando a bocajarro a una persona y haya una cámara que lo graba. ¿Me explico? O sea, si fuera algo tan evidente, sí entraría directamente el Tribunal Supremo, porque es un delito flagrante, en este caso, con un aforado ante el Tribunal Supremo. Pero no es lo habitual que el Supremo entre de manera directa. Y como hay una causa abierta de la Dana ahora mismo investigando todo lo que ocurrió, entiendo que si en el Tribunal Valenciano se detectan indicios suficientes o estos salpican a aforados del Supremo, pues se despiezará, como se hizo también en la Audiencia Nacional contra Ábalos y Koldo. Recordemos que todo empezó con Aldama en la Audiencia Nacional, y cuando se empieza a tirar del hilo y empiezan a salir nombres, los empresarios Aldama quedan en la Audiencia Nacional y los aforados, esto es Ábalos, Koldo, van al Supremo por su condición pues de diputado en el caso de Ábalos, y de Koldo como su asesor al que arrastra. Entonces, es la dinámica habitual. Yo entiendo que a priori debería ser como más ejecutivo, ¿no?, el sistema, pero es verdad que es la última instancia, no, el pero Supremo. Aparte, no solo debería ser más ejecutivo, sino permitir actuar, porque está claro que la jueza de Valencia está torpedeando cualquier intento de investigar la responsabilidad del presidente del gobierno, con lo cual, ¿qué hacen los ciudadanos que dicen, oiga, que es que este señor retrasó la ayuda 3 días y medio y hay que investigar eso? Si en Valencia no lo investiga la jueza y el Supremo dice, no, hasta que no lo investigue un juez de tema de rango inferior, no lo voy a investigar yo. Yo creo que ahí entiendo que estarán dejando avanzar las partes, las acusaciones particulares, las acusaciones populares, avanzar un poco, y si efectivamente hay un bloqueo, lo mismo que contra el juez Peinado se han ido 20.000 veces a querellarse por prevaricación, a pedir recursos para que no investigase el tema de Europa, y la Audiencia Provincial supervisó y tomó sus decisiones para acotar la causa, para centrarla, para confirmar las decisiones del juez Peinado en la mayoría de las ocasiones, etc., pues habrá también recursos, estoy segura, en cuanto avance un poco la causa, para que el Tribunal Superior también llame la atención, si tiene que hacerlo, a la juez de instrucción, ¿eh? Y mientras tanto se avanza, ¿no?, en que sea la Fiscalía la que lleve la instrucción. Hay que pasar así eso. Veremos. Si se llega a ese punto. Veremos si sale adelante esto, porque la huelga de justicia es una cosa prácticamente inminente. Creo que esperemos que no, pero creo que eso va a ser un punto importante este verano, mucho más allá de unas posibles elecciones. Bueno, es que si hay elecciones no daría tiempo a tramitar esa reforma de la justicia. Sí, yo es que no quiero adelantar mi voto a vuestra encuesta, pero es que yo creo que no va a haber elecciones. Es que no va a haber elecciones. No. Bueno, hablemos de lo de la huelga judicial. Para el 11 de junio está convocado por parte
de todas las asociaciones menos juezas y jueces para la dedocracia, ¿no? Y Unión Profesional de Fiscales, la UPF, que presidió García Ortiz en su día. Esos son las dos únicas que no respaldan la huelga. No. Bueno, la huelga no, el paro de 10 minutos Sí. el día 11 de junio a las Eso 12. es. ¿Sabemos algo de si va a ser respaldado ese paro por algún partido, por alguna otra organización profesional, por ejemplo los letrados o por ejemplo los procuradores? Me consta que hay reuniones con abogados, con procuradores, con otros actores del sector jurídico y que efectivamente parece, por lo que a mí me llega, que ya hay una serie de funcionarios, me refiero a 15.000 funcionarios de la Administración de Justicia, letrados de la Administración de Justicia, oficiales y demás, que sí están dispuestos a secundar ese paro de la justicia. Yo creo que esto a ver efectivamente debería ser en unidad de acción. Deberían ser todos, sin discusión. Sería el momento perfecto para hacer no una huelga general, porque sería solo 10 minutos, pero un paro general en toda España. Vamos. Bueno, pero es una primera toma de contacto, porque hay una iniciativa que surgía el sábado de manera espontánea, en la que 4 o 5 jueces y magistrados, entre ellos, hablaron de la importancia de, fuera del asociacionismo, que efectivamente está liderando estas protestas y tomando iniciativas muy importantes con respecto a paralizar o a frenar esta ley Bolaños, que es una ley terrible por muchas razones. Pues hacían una especie como de carta manifestándose en contra para que se adhiriese todo aquel juez, magistrado o fiscal que quisiera hacerlo. Con nombre y apellidos y DNI, quiero decir que es un manifiesto no cerrado en el que efectivamente se podían sumar actores. Más de 1.024 jueces, magistrados y fiscales se unieron a esa iniciativa en las primeras 48 horas. Y han tenido que abrir un segundo grupo de WhatsApp para seguir incorporando gente, porque los grupos permiten usuarios o miembros limitados hasta esos 1.024. Han tenido que abrir un segundo. Entonces creo que hay un movimiento, una marejada de fondo importante, y que no están por la labor los jueces, magistrados y fiscales de que esto pase inadvertido y de que se la cuelen doblada, como si aquí esto fuese inocuo y no pasase nada. Y sobre todo con el trágala de decir que es para cumplir con los estándares europeos, que no se puede tener más poca vergüenza de presentarse ante los jueces el ministro de Justicia para decirles, no, estos son los estándares europeos. De verdad, que es que está hablando con jueces y fiscales. Del ministro de Justicia, otra para echarse a temblar, ¿eh? El esparpajo que tiene para la mentira. Bueno, desparpajo, no sé si mucho, pero es alucinante. Pero capacidad, el cuajo, capacidad de actuar como fontanero, electricista y ñapas en general, sí. Sí, se te lo esperas de una ley, pero de un ministro de Justicia y presidente. Bueno, pero es que el perfil de Bolaños tampoco, decía el señor Óscar Puente que era abogado del Estado. Pues, ni muchísimo menos, pero vamos. Es que hablas también de Óscar Puente, claro, es que si empezamos a tirar, al final, los que van toda repartiendo lecciones también. Y criticando los bulos son los primeros que están todo el día lanzando los mismos, ¿no? No es abogado del Estado el señor Bolaños, que tampoco pasa nada, que puede ser abogado sin más, que sí, y ser una persona dignísima y un profesional brillante. Pero ¿por qué vas allí? ¿Por qué vas allí, Óscar López? ¿Por qué? Claro que no pasa nada por no ser abogado del Estado. Por supuesto. Tampoco lo soy. Creo que ninguno lo presente, ¿no? Bueno, pero es que eso define mucho el complejo, ¿no? Sí, quiero decir que es un poco también dar como entidad o empaque a alguien que no les parece lo suficiente. Pues como la tesis de Sánchez, pues es que es la mentira sobre la mentira. Quiero decir, es un castillo no es ni de arena, es un gobierno. Tenemos un país que está con 2 alambritos, es que no es ni un castillo de arena, es que es mentira tras mentira. Ya, pero uno de los mentiras. Alambres, uno de los pilares, que yo creo que ahí sí hay hormigón armado alrededor, es la carrera fiscal y la carrera judicial. Y que se mantenga. Y por eso están dando la batalla en este momento. También digo una cosa. ¿Por qué no vais a la huelga? Le preguntan a muchos jueces, ¿no? O hay una cierta presión en ciertos ámbitos, pero es que tenéis que ir a la huelga y dar el paso. La responsabilidad de la defensa de la justicia y de la independencia del Poder Judicial no es una labor que competa única y exclusivamente a los miembros del sector jurídico, a jueces, fiscales y magistrados, que por supuesto les concierne de manera pues prioritaria, pero nos concierne a todos,
nos concierne a los periodistas que tenemos que denunciar esta debacle, el intento de que colonicen la justicia con más de 1000 jueces y fiscales que van a entrar en las plazas sin oposición, acreditando únicamente que son graduados en Derecho y tienen 5 años de trabajo, no sabemos en qué, porque no se concreta. Es decir, no es, oiga, no, usted tiene que haber ejercido... En INECO. Entonces, claro, quiero decir que la cosa es muy grave, ¿eh? O sea, es controlar a los jueces, es removerlos, es vender esa idea de que la democracia es más democracia y que la justicia es más justa cuanto más intervienen el legislativo y el ejecutivo en elegir a sus miembros. Es que esto ya lo vimos en Venezuela. Es que esto es un sistema inventado. Sí, está México es que trabajando en Venezuela, en ello también. en 1999, se acabó con la independencia de jueces, magistrados y fiscales. Se pueden remover por la Asamblea Nacional, que es quien decide quién entra y quién sale como juez. Pero ¿dónde se ha visto esto? Salvo en un régimen efectivamente bolivariano como Venezuela. Entonces, lo que están intentando hacer, desde luego, es muy repensado. Tiene la intención de controlar la justicia, eliminar las oposiciones, por supuesto llenar la justicia de la gente que les salga a ellos de la nariz y con eso acabar con cualquier resto de justicia en España. Y efectivamente pues hay que movilizarse, porque curiosamente quien no está moviendo un dedo es Europa. Es Europa, que algunos decían, uy, tranquilos, que Europa nos va a defender. Es verdad que hay alguna iniciativa pendiente que se va a formalizar, me imagino que en los próximos días, en que al grupo de estudios contra la corrupción de los Estados miembros, Greco, a la Comisión de Venecia y demás, todos los jueces y magistrados representados en las asociaciones en las que hemos citado antes, las 3 de jueces y 2 de fiscales, que sí apoyan estos paros, las críticas y la retirada de la ley Bolaños, iban a preparar escritos respectivos y reuniones para explicar lo que se está haciendo. Pero desde luego el trato que ha recibido Hungría o Polonia por parte de la Unión Europea con respecto a la no independencia del Poder Judicial, que está al nivel de lo que está haciendo el gobierno de España, que no recibe evidentemente el mismo trato por parte de las autoridades comunitarias, es otro escándalo mayúsculo. Pero bueno, es que en Europa tenemos a quien tenemos. Es que en Europa tenemos a una señora que está obnubilada con Pedro Sánchez, que fue apartada de sus labores como ministra de Defensa alemana porque tenía problemas o presuntas dudas o opacidad sobre el fichaje de varios altos cargos durante su etapa como ministra, y que además sabemos que tiene una historia que salpica también a su marido con el asunto de las vacunas y de los contratos con ciertos laboratorios. Entonces, claro, es que estamos hablando de poner al zorro a vigilar a las gallinas, en el fondo, de que al final que están todos pues en la misma línea, ¿no? Tú me apoyas aquí, yo hago la vista gorda en lo otro, y así estamos con un sindicato. Pausa publicitaria y nos vamos a hablar de una escena curiosa que nos llegaba desde Vietnam ayer. Bueno, las imágenes que llegaban ayer de Vietnam pues han causado un gran escándalo en Francia y en todo el mundo. Se han hecho virales, que se dice en estos tiempos. Las imágenes muestran cómo llega el avión presidencial francés a Vietnam. Entonces se abre la puerta del avión, se ve detrás a Macron, que está mirando hacia su derecha, y entonces se ve la mano de su mujer que le marca la cara. Pues, en fin, una cosa que no era una bofetada al uso, pero vamos, que era un golpe. Entonces Macron se da cuenta que está abierta la puerta, pone sonrisa a Profiden, luego se le ve bajar por la escalerilla, le ofrece el brazo a su mujer, que no se lo coge, y se ve a Macron con los puños apretados y la cara de me cago en todo. Y la reacción del Elíseo fue inicialmente decir que todo era mentira, que era un vídeo hecho con inteligencia artificial, que eran fake news. Luego, pues ante las declaraciones de los testigos, se vieron forzados a reconocer que el vídeo era verdad, es decir, mintieron a la opinión pública. Y la verdad es que ha sido todo como muy humillante para Macron. No sé, ¿qué les pareció a ustedes esa escena de...? Es que ya cada vez la realidad imita más al arte, ¿no? Parece que estamos en alguna especie de serie rara del ala oeste del Elíseo y cosas así. Sí, yo creo que nos lideran, tenemos que decir lideran porque son los que mandan,
personajes muy siniestros y con muchas sombras, bastante más que luces. Bueno, de la reacción luego hablaremos, porque ya todo el mundo tiene muy aprendida la lección, ¿no? De fake news, turbo derecha, ultra izquierda, pseudo medios, pero nadie asume responsabilidades. Cuando ya te pillan con el carrito de helado, vamos a una cosa de fondo. No sé, se puede hablar hoy en día, a 27 de mayo creo que estamos, ¿no?, de 2025, se puede hablar de que hay señoras que agreden a sus maridos. Se puede hablar, ¿no? Porque es algo que existe. Y bueno, pues lo hemos visto en primera persona en uno de los hombres más poderosos de Europa. Si hubiera sido al revés, no le quepa la menor duda de que tendríamos una movilización sin precedentes en todas las cadenas de radio, televisión, etc., de si esto le pasa a la presidenta de Francia, ¿qué no pasará a las pobres mujeres? Que las hay, por supuesto, muchísimas, y es algo que habría que exterminar de cualquier sociedad, pero ¿qué reacción no tendríamos en cuanto a eso? Sin embargo, como ha sido al revés, como es una mujer la que agrede al hombre, pues bueno, no sé, hay un amplio espectro, ¿no?, entre la broma, el Macron que flojito, un poquito el chiste, ¿no?, el chiste fácil. Pero bueno, detrás de todo esto, pues fijaos en lo que digo, las cosas tan siniestras que ocurren en las sombras del poder. Pero bueno, en este caso, como yo no sé lo que hay detrás de ese avión que aterrizaba en Hanoi, pero sí sé lo que hay delante, es una señora agrediendo a su marido. Y creo que eso es un delito. Hasta donde yo sé, ¿no? Si hubiese Macron, bueno, dice Macron era una bromita entre matrimonio. Pues claro, no sé, la cara con la que bajaba por la escalerilla. En fin, si era una broma, pues no debía de ser muy graciosa, ¿no? La broma a lo mejor es una palmadita en el trasero, sí, una collejita, ponte bien la chaqueta, collejita, tal, gracia. Pero no, ahí está claro, evidentemente ha habido una discusión, por lo que sea, me da igual. Atizando. Hombre, es un matrimonio peculiar. Macron tiene 47 años, ella 72. Como mi madre y yo. Pues sí, más o menos. 4 años más tiene mi madre. Bueno, ¿a usted qué le pareció el espectáculo macronil? Pues a mí lamentable, y que sin paños calientes. Es decir, si esta imagen hubiera sido a la inversa, si se abre el avión presidencial de Estados Unidos y Trump es el que está haciendo esto a Melania, está cruzándole la cara a Melania. Sí. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera exigido la dimisión, se hubieran convocado manifestaciones feministas, se hubiera criminalizado, con razón, ¿eh? No estoy diciendo que no fuese necesario. Lo que estoy diciendo es dónde están todas las feministas, porque el feminismo es igualdad entre hombres y mujeres. A mí me parece muy grave, primero, que se relativice la agresión física de cualquier naturaleza. 2, que esa agresión física se relativice todavía más cuando se hace en el ámbito de la pareja. 3, que se relativice todavía más cuando se relativiza en el ámbito de la pareja y cuando quien la ejerce es la mujer sobre el hombre, como si fuese algo imposible. Y por último, efectivamente, que se hagan memes, que se hagan bromas, que en el caso de Macron es que es muy blandito, que o sea, es que a mí me parece inadmisible. O sea, creo que cuando en una relación que por ejemplo, ser... vi un meme ayer donde había una foto, se ve a Macron con un ojo morado, y dice, Macron dice que se ha vuelto a caer por las escaleras, ¿no? Pues efectivamente, ¿se atrevería alguien a hacer ese meme si fuera al revés? Si fuera por ejemplo, Trump agrediendo a Melania. No, de ninguna manera. No, es que hoy habría aquí en Madrid hoy habría un debate mundial. Y habría editoriales en los periódicos, y habría de todo. Y entiendo que el debate que se ha abierto es que lo humilla y qué mal lo deja porque no es capaz de llevar los pantalones en su casa. Oiga, ¿de qué estamos hablando? A mí me da igual los roles que tenga la pareja en su casa, quién lleve o no los pantalones, si él tiene más o menos personalidad, si ella tiene más o menos carácter, que decir eso, a mí me da exactamente igual. Lo que no me da igual es que la opinión pública trate de manera distinta cuando se presencia una agresión física
clara y evidente en la que además él intenta quitarle hierro como suelen hacer las víctimas de violencia de género con sus agresores. No, él es bueno, pero a veces se enfada. No, es que la yo tensión, no tenía el viaje. esto tal. No, es que tiene mucha presión en el trabajo. No, es que, oiga, es que nada justifica una agresión física. Nunca, en ningún caso. Mucho menos en el ámbito de la pareja, donde se supone, insisto, que es una relación voluntaria entre adultos que están juntos porque quieren o se quieren y que además están en igualdad de condiciones. Entonces, me parece increíble que estemos en pleno siglo XXI relativizando algo que llevamos años combatiendo o presuntamente combatiendo, pero que cuando sale del esquema mental de ese feminismo que se ha inventado, que las mujeres son todas buenas porque son mujeres y los hombres son todos malos porque son hombres, pues claro, esto descuadra un poquito, porque es que hay una mujer mala que le pega a un hombre bueno, ¿cómo va esto? Entonces, a mí me parece, insisto, inadmisible, pero no porque sea Macron y lo hayamos visto, sino porque nadie puede agredir físicamente a otra persona adulta con la que se supone que tiene una relación sentimental, afectiva, de pareja sana, y que además quienes lo estén presenciando, lejos de condenarlo sin paliativos, lo estén relativizando, estén bromeando y no le den la entidad o la importancia que tiene este gesto que hemos visto. Porque si esto ha pasado en un momento en el que estaban en la intimidad y se ha abierto una puerta de manera inconveniente o en la que ellos no calculaban que se abriese tan rápido, ¿sabemos realmente lo que está pasando en otros momentos, en la privacidad donde no hay cámaras y donde las puertas que se abren o se cierran no hay testigos presentes? Porque yo sería el debate que me preguntaría, o lo que me sugiere esta escena. ¿Era la primera vez? Me parece bastante poco probable. Poco probable. Sí, que la primera sea justo entre los poco focos. Probable, Sí. Pero y que él relativice me da también un perfil de que es una persona que está intentando justificar lo injustificable, insisto, como hacen las víctimas de violencia de género con sus agresores. Sí, dentro de unos años saldrá que ella estaba tomando una medicación, lo de siempre, si al final es lo de siempre, pero bueno, es un claro ejemplo de todas formas de la sociedad en la que vivimos, en la que nunca es el qué, jamás es el qué, es que creemos que siempre es el quién. Aquí en España lo hemos visto, aquí en España llegó un tipo y le partió la cara a Mariano Rajoy, acordaos. Y el chiste de Wyoming por la noche, la bromita de no sé qué, el meme de la gafa saliendo volando, tal, no sé qué. Y llega un otro y pone coletas rata en un camino a 800 kilómetros de la casa de Pablo Iglesias y casi entra la Fiscalía de Oficio a buscar a quien ha hecho esa pintada. Porque siempre es el quién, nunca es el qué. Y en eso se basa todo estos movimientos del mal llamado feminismo que tenemos y de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Yo, a mí me parece, de verdad, me parece que esa mujer ha cometido un delito de agresión a un ser humano. O sea, que es un ser humano con el que encima mantienes una relación afectiva, emocional y de pareja y de matrimonio. Pero sí, efectivamente, si hubiera sido, me parece brillante el ejemplo que ha puesto María de Trump a Melania, batucada en la Plaza Mayor, en el Congreso saldrían de la mano Begoña Gómez, Cuca Gamarra, Borja Semper, todos juntitos, minuto de silencio en cada plaza, en cada pueblo, monográfico de Wyoming por la noche, un especial de Jordi Évole viajando al Capitolio y haciendo mucho contrapicado sobre Trump para que parezca malvado. Es así, pero como siempre es el quién y nunca es el qué, pues no pasará nada. Ya te digo, pasado mañana una nota filtrada, el de Parisien, de Brigitte toma un medicamento contra el mareo en los aviones y estaba alterada. Se puso nerviosa y pelillos a la mar. Es así. Bueno, en cualquier caso no es una escena que vaya a beneficiar a Macron de ninguna de las maneras, fundamentalmente porque pues cuando sale una cosa de esas y tú lo achacas a inteligencia artificial y dices que es fake news y luego se demuestra que era una escena real, pues no quedas muy bien, ¿no? Porque estás mintiendo a la opinión pública para ocultar algo que te resultaba pues enormemente embarazoso. Ya lo que le faltaba a Macron para terminar de destruir su popularidad. Estás mintiendo y aparte no olvidemos que esto va a sonar aquí a muy masculino, muy no sé qué tal, lo que queráis,
que los líderes tienen que mostrar fortaleza, sea una mujer o sea un hombre. No, es que no es lo mismo la política que lo doméstico. Un líder que está jugando con una situación de guerra en las puertas de Europa, de armamento para un lado, para el otro, tal, no puede dar esa sensación de debilidad. Claro que a Macron le va a tocar esto, por supuesto. Un líder tiene que mostrar fortaleza. Esta es así de claro. Un líder mundial tiene que mostrar fortaleza. Y sonará esto a... No, esto es el discurso muy del siglo XX. Sí, es un discurso del siglo XX porque un líder de un país tiene que mostrar fortaleza, seguridad. Pero yo, fíjese, ahí discrepo. O sea, no creo que la fortaleza tenga que ver con imponerse a otro en el sentido de no haber permitido esa bofetada, sino que creo que lo que Macron está demostrando con esto es que es efectivamente una persona que no tiene el carisma necesario para mantener una relación adulta, equilibrada, sana, entre iguales, con lo cual eso sí le deja en un mal lugar, porque para llegar a esta situación han tenido que pasar cosas antes. Insisto, que esto no es algo de repente que, yo ahora me da por darle una bofetada a don Luis. O sea, no. O sea, cuando alguien llega a esa tesitura de agredir a otra persona, que insisto, porque en ese momento se abre la puerta del avión, pero dentro del avión había gente del equipo seguramente que les acompañaba, de sus asesores, de secretarias, el piloto del avión, o sea, quiero decir que había gente, que no era un ámbito íntimo, intimísimo en mi habitación, en el que en una discusión, que tampoco sería justificable, insisto, esa reacción, pero que no era algo probablemente puntual, ni aislado, ni la primera vez que sucedía. Entonces, para llegar a eso, es evidente que tú no has sido capaz de construir una pareja al nivel que se exige en una relación, insisto, entre adultos, consentida y demás. Y creo que aquí sí tiene una lectura mayor, que deberían hacer otro tipo de expertos o de profesionales, de la influencia o la ascendencia que Brigitte tiene sobre un Macron que fue su alumno cuando él tenía 15 años y ella 40. Claro, allí habría que... Porque la formación de Macron, en buena medida, cuando ella fue su profesora, también bebe de lo que ella haya podido enseñarle durante muchos años y de la ascendencia que ella pudiera tener como autoridad sobre él, porque ella fue autoridad sobre su alumno, como son los profesores sobre sus alumnos. Entonces, esa figura de autoridad, de respeto al... Quiero decir... ¿De respeto o de dominación? Eso lo tendrían, insisto, que decir o que dictaminar o que analizar otro tipo de expertos, pero creo que sí hay una posibilidad de poder interpretar cómo ha llegado a esa situación y si eso tiene que ver con toda la trayectoria o la influencia que ella pudo tener durante su etapa de formación como adolescente. Lo desconozco. Yo te pondría en copia, por traerlo a España, pondría en copia en este estudio, en este informe que habría que pedir, a Pablo Iglesias y alumnas. Esa imagen también de Pablo Iglesias callando la boca a Irene Montero y sentándola en el banco, que tampoco pasó nada, porque volvemos a decir lo mismo, María, no es nunca el qué, sino es el quién. Y en este caso estamos hablando de un hombre que tapó la boca con bastante agresividad a su mujer. No es que alguien esté diciendo algo raro y lo hagas así a tu esposa, como cállate, ¿qué tal? No, le cayó la boca y le sentó como aparta que aquí estoy yo. Que aquí estoy yo para hablar. Efectivamente, pero volvemos a lo mismo. Nunca, jamás es el qué. Importa nada, importa cero el qué. Esta sociedad siempre es el quién lo hace. Y en función de quién lo hace, ya montamos nuestro numerito, nuestra batucada, etcétera, etcétera. Bueno, pues será el momento de ver qué es lo que han dicho los oyentes en cuanto entre doña Carmen Carbonell. Solo una cosa muy rápida que querría que me comentaran ustedes. ¿Han oído a Álvarez ayer culpando a Israel de haber iniciado la guerra de Gaza? Es que me parece ya... último. Hay una tendencia, lo llevaba viendo yo unos días, a mí me encanta machacarme, o sea, me encanta pues maltratarme a mí mismo y leo tweets de Fortes, de esta gente de televisión española, y Fortes siempre se pone, yo es que es mi faro para ver todo lo que no hay que hacer en la vida. Sí, es mi faro para lo contrario. Y ya él empezó a hablar mucho de eso, de imagínense que ustedes están en un país y llegan y a los niños les hacen tal.
Digo, joder, Fortes, que nunca has puesto, imagínate que estás en tu kibutz tranquilamente y entran unos criminales y matan al padre de la criatura y a la madre de la criatura la violan mientras al bebé le meten en un horno. Que eso pasó el 7 de octubre del año 2023. Pues eso pasó el 7 de octubre de 2023, eso está documentado y eso está grabado. Pues así según que Álvarez debe de ser culpa de Israel. Claro. Pero da igual, si es que hace el ridículo donde va. En la reunión que mantenían hace 24 horas con la delegación alemana, Alemania dijo, estamos al lado de Israel como gobierno. Punto pelota. Además, refiriéndose expresamente a España. Estamos al lado de Israel como gobierno y desde Alemania haremos todo lo posible por el alto al fuego, pero estamos al lado de Israel como gobierno. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Que Palestina ni es un Estado, ni tiene entidad reconocida, y a mí me sorprende una cosa increíble en un análisis somerísimo de la realidad de lo que se vive allí y que la mayoría de los que opinan desconocen. Y es, ¿por qué nadie exige a Hamás que entregue las armas, deponga, se deshaga como grupo terrorista? Y si son los que rehenes. están empujando a sus civiles para sacar tajada. Y cuando más acorralados estaban, cuando ya parecía que estaban vencidos, incluso liberaron rehenes sin pedir nada a cambio, que es un signo de debilidad relevante. De repente sale la comunidad internacional en ayuda de la élite de Hamás, de los terroristas infames de Hamás, para darles otro poquito de aire, otro poquito de oxígeno y seguir con el mantra de pobrecitos los palestinos que están, insisto, sometidos por los terroristas de Hamás. Y no veo a nadie exigir que Hamás deponga las armas, que deje de matar, que deje de amenazar a los israelíes, que... De verdad, es que... Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, les traslado la pregunta que lanzábamos esta mañana. Creo que vamos a elecciones en verano. Hay quien dice, que esto lo avisamos nosotros mucho, que se confunde deseo con realidad. ¿Le habrá pasado a don Luis del Pino esto? Que ha querido confundir deseo con realidad. Muchas veces confundo los deseos con la realidad. Bueno, yo también me uno a ese deseo. El caso es que dábamos 3 opciones, sí, no y no lo sé. La gente de don Luis no está de su lado. El 68% cree que no. Hay un 19% esperanzado que cree que sí. Y hay un 13%... Claro, los que dicen siempre optimistas, siempre podemos ir a mejor gracias a un cambio en la Moncloa, y hay un 13% que no lo sabe. Le leo algunos comentarios que me encuentro, por ejemplo, en Twitter. Dice Mamen, creo que no, iremos a elecciones cuando quiera Puigdemont. Por cierto, señor Feijóo, ¿a qué espera para presentar una moción de censura? ¿No le parece que los ataques a la UCO es la gota que colma el vaso? En Twitter también dice Carlos López que lo ve probable. Me da que Sánchez, que sobrevivía por los pelos, empieza a perder algún apoyo. En el lado contrario está José María Ucha Enríquez, que dice, yo creo que ya no vamos a elecciones nunca, como nos descuidemos, y ya ven ustedes que igual podemos acabar como Venezuela, que hay esa pseudo elección, ¿no? Esto es lo que dicen algunos tuiteros poco optimistas. Beatriz dice, creo que como habrá pacto PP-PSOE y estamos a solo mitad de legislatura, Sánchez anticipará elecciones solo si ve peligrar ese pacto por una subida importante de Vox. Las encuestas ya no son de fiar, así que no tengo ni idea si estamos en ese punto. En las publicaciones de YouTube, José Cansalat dice, yo creo que si habrá elecciones, este no aguanta más, yo creo que ha tenido más pérdidas que ganancias en su carrera política. Ha destrozado su familia, su partido y su vida. Jamás podrá andar por España y tomar una caña tranquilamente. Cuanto más tiempo esté, más crecerá el odio del pueblo hacia él y esto es irreversible. Esa es la vida que quizás le espera a don Pedro Sánchez, bueno, lo de don por la cortesía de este programa y tal. Somos muy educados a don Pedro Sánchez en el caso de que deje la Moncloa. ¿Cómo será esa vida después de la Moncloa? Habrá que verlo. En el chat de YouTube... ¿Hay vida después de la Moncloa? Es una pregunta. En la República Dominicana, claro que hay vida, por supuesto. Es un muy buen sitio para empezar a residir y a, pues no sé, percibir según qué cosas. Ogaza. Exacto. Pues mira, ahí se podía ir. Bueno, en fin, no quiero seguir por ahí. Lineo 950 en el chat de YouTube dice que en el mundo actual los mayores delincuentes están en los gobiernos y en los partidos políticos. Hay que cambiar totalmente las legislaciones para prevenir esto. Y también en ese chat de YouTube, Pepa Polonio Simón dice que no tiene mucha confianza en que en el verano vayamos a elecciones, pero desde luego hay que vigilar si así fuera. Pues todas las cuestiones, porque la última vez el tema, lo del voto por correo, fue un poco de traca, don Luis. Yo creo que lo del voto por correo y sobre todo la fecha, si fuera verano, el tema de la abstención también está encima de la mesa y eso, por desgracia, podría beneficiar a los socialistas una vez más. Pero yo aviso, vayan preparándose para votar a finales de julio o principios de agosto.
Bueno, a principios de agosto ya sí que sería de traca, don Luis. Pero Bueno, a mí ya sí me- si hay que quedarse sin Yo vacaciones... creo que por- si nos amenazan sin vacaciones, entonces deberíamos salir todos, pero en tromba, Huelga. a dinamitarlo, porque vamos, eso ya es inadmisible. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Juan Carlos Tellez. A ustedes. Gracias, doña María Jamardo. Muchísimas gracias a Luego usted. me dicen su secreto para ser tan fotogénicos, Sí, me tienen sí. maravillado. Eternamente jóvenes. I wanna live forever. Bueno, terminamos la tertulia con don Paco Linares, que nos cuenta que mandan los que deberían estar encarcelados. ¿Van a volver los guardias de asalto? Buenos días, don Paco Linares. Ya falta poquísimo para que los guardias de asalto republicanos sanchistas vuelvan a las andadas, como lo fueron en la Segunda República, una policía política criminal al servicio del PSOE y del Partido Comunista. Muy buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Poco a poco se van perdiendo libertades. De manera ingenua, muchos aceptan las mentiras como verdades. El poder judicial cada vez es más político. ¿Y los medios de comunicación, entregados a los más fieles seguidores de la extrema izquierda? Recordemos que Aznar también colaboró, ayudó en su día cuando permitió que las 100 emisoras de Antena 3 Radio pasaran a manos del grupo Prisa, a pesar de la petición expresa de la Unión Europea que decía que tuviera cuidado con esto. Qué bien se llevan ahora Aznar y González. Algún día el don Benito Pérez Galdós de esta época escribirá los episodios sanchistas del siglo XXI con las andanzas de tres personajes tan desalmados como amorales: ZP, Sánchez, Ábalos, el trío de las renovables y del apagón que dio alas a los golpistas, separatistas y terroristas, y que está desmontando la transición y la Carta Magna. La dictadura de ultraizquierda socialista ya la tenemos encima, solo nos queda Vox. Mañana más y mejor, punto final.